Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo o Mes Nacional de Escribir una Novela. Este es el programa número 26 y tenemos una entrevista con Roberto Coria. El entrevistado de hoy es Roberto Coria. Lo conocí en los inicios del podcasting mexicano gracias a su excelente programa Testigos del Crimen, donde utilizaba sus conocimientos periciales para analizar casos de crímenes y asesinatos de renombre junto con la psicóloga Guadalupe Gutiérrez. Paulo Roberto Coria Monter es nativo de la Ciudad de México. Licenciado en Diseño Gráfico por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue perito de arte forense en la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México entre 1995 y 2017. Su amor por las artes, especialmente a la literatura de terror, lo llevó en el camino de la impartición de cursos, talleres y conferencias relacionadas al tema. Coescribió obras de teatro como Yo es otro, Sinceramente suyo Henry Jekyll y De niños y otros horrores. Igualmente es autor de El hombre que fue Drácula, La noche que murió Poe, Renfield, El apóstol de Drácula y La verdad sobre el caso del señor Haig. Su más reciente libro es Escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial, publicado por Nitro Press. Es una obra en que presenta información variada para que un escritor mexicano pueda presentar cuestiones policíacas en sus obras con veracidad y apegado a la realidad judicial de México. ¿A qué edad empezaste a leer? Yo diría que desde que tengo uso de razón, al menos desde que aprendí, soy un lector. Mi madre fue quien me procuró mis primeros libros, obviamente para niños, mayormente obras y adaptaciones de clásicos de la literatura universal para niños. Y la verdad, yo diría que eso me marcó definitivamente porque uno de mis primeros recuerdos como lector fue una versión ilustrada para niños de Drácula y fue una experiencia inenarrable. Yo diría que desde ese momento empezó un romance con los vampiros, con la figura de Drácula y bueno, pues finalmente me han traído hasta este lugar. La verdad es una obra a la que le debo muchísimo, que quiero tanto y que definitivamente marcó mi existencia. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Yo diría El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aunque tú, Miguel, seguramente como buen lector que eres, ese tipo de recuerdos son borrosos. Es curioso porque son cosas que das por hecho, que no puedes, al menos en mi caso, precisar exactamente cuál fue el primer ejemplo, el primer libro, el primer título, porque de alguna manera se han integrado a una especie de memoria emotiva que forma, o sea, Los Tres Mosqueteros de Alexandre Dumas, también yo diría que fue de mis primeras lecturas, una versión del Quijote de la Mancha para jóvenes lectores, son cosas... libros de Oscar Wilde, esos los recuerdo mucho, sus cuentos, El Príncipe Feliz y demás. Ya cuando crecí como adolescente me enteré que el mismo Wilde
había escrito algo que se llama El retrato de Dorian Gray. Ese fue un texto también que me voló la cabeza. Y vaya, son parte de tu educación emotiva. ¿Qué te gusta leer? Mayormente cosas relacionadas con temas criminales, porque digo, tú sabiendo un poco de mi trayectoria, de mis intereses, yo creo actualmente que el horror de la ficción siempre va a ser mejor que el horror de la realidad. Y actualmente me gusta muchísimo leer, obviamente con ojos estudioso, casos criminales de la vida real, porque bueno, pues te ayudan a conocer lo que sucede en la mente de un individuo y cuáles son las circunstancias que lo llevan a convertirse pues en un delincuente, en un criminal. Y esos yo diría que son de mis intereses actuales, pensando en que pues de alguna manera siempre me ha gustado explorar la relación de este horror de la realidad con el horror de la ficción. Siempre me ha gustado tratar de tender un vínculo entre ambos mundos. Digo, es curioso porque si una familia de 5 personas no hubiera sido asesinada en los años 50 en Kansas, no existiría Sangre Fría de Truman Capote. Yo diría, digo, a mí me gusta mucho de Señora Tiffany's, me gustan muchos textos más de Truman Capote, pero definitivamente yo creo que Sangre Fría es su opus magnum, es una novela que inaugura toda una corriente literaria que es el llamado non-fiction novel, historia de no ficción, y vaya, es interesante todo el proceso que siguió este periodista, este escritor, de temas que aparentemente no están relacionados en absoluto con el mundo del crimen, pero toda la investigación de campo que realizó en Holcomb, y cómo todo esto lo llevó a escribir una obra mayor de la literatura norteamericana. Relacionando un poco con lo que nos está pasando con México, con esta descomposición social, esta criminalidad rampante. Sí, definitivamente. O sea, vaya, nosotros podemos ver desde Ibargüengoitia, que escribió Las Muertes, también cómo toda esta descomposición que lo señalas bien, me gusta que lo identifiques de esa manera, cómo todo eso se puede convertir en obra literaria en tiempos recientes. Uno de los casos que más me gusta, no solo por la relación afectiva, sino profesional, es un escritor sonorense que se llama Carlos René Padilla. Y Carlos René Padilla, en su literatura, plasma muchas de sus experiencias durante su juventud como reportero de nota roja de diferentes medios en el norte del país, y cómo todo esto puede ser tomado para de una manera artística presentarnos un retrato de nuestra realidad. No se trata de glorificar el fenómeno criminal, sino simplemente de realizar una radiografía social, porque forma parte de nuestra vida cotidiana. Tú sales a la calle y te acercas a un puesto de periódicos, y lo primero que atrae tu atención es el titular de un periódico, sea el Metro, sea el Gráfico, el tabloide de tu preferencia. ¿Y qué es lo que te presenta en la primera plana? El suceso más violento y más escandaloso de la jornada anterior. ¿Y qué es lo que está en la contraportada? Una fotografía del resultado del encuentro futbolístico popular, o una mujer con poca ropa. Eros y Thanatos en una sola publicación. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Mi libro menos favorito. Hay muchos libros que, como dice o como decía la campaña publicitaria, porque me quiero, me cuido.
Definitivamente textos de autoayuda no me atrapan absolutamente en lo favorito, en lo mínimo, pero un texto que sí puedo decir que abiertamente no me gustó, Crepúsculo. Crepúsculo, se me olvidó ahorita el nombre de la autora. Stephanie Meyer. Stephanie Meyer, gracias, creo Miguel. Sí, una mujer que curiosamente es de mi generación, también nació en 1973. Y vaya, la verdad, lo leí como un deber, como una obligación, porque dije, si dentro de mis intereses está la literatura de vampiros y doy clases de literatura de vampiros, tengo que conocer lo que se está haciendo actualmente, tratar de comprender el porqué del éxito de un fenómeno. Pero a mí me parece una novela oportunista que trata de explotar la gran popularidad de la figura del vampiro, que no nos presenta absolutamente nada nuevo. O sea, si tú lo ves fríamente, es una repetición de Romeo y Julieta. Son los Montesco y los Capuleto enfrentados en un amor aparentemente imposible. Ese sí puedo decir que abiertamente que es un libro que no me gusta, pero respeto a las personas que sí, porque yo creo que es un texto que puede ser iniciático en el sentido de que va a llegar un joven que va a preguntarse. Esto es lo más representativo del tema dentro del horror y dentro de los vampiros. Debe de haber algo más, y que esa persona va a querer buscar algo más, va a querer explorar otras obras, que eso le va a llevar a encontrar Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, el Drácula de Bram Stoker, antes el vampiro de John Polidori, y vaya, puede ser un texto que puede obligar al lector curioso a buscar un mundo más grande. Ese podría ser el valor que yo le puedo conceder al texto de Meyer. Tengo que decirle que usted es un valiente, yo no lo soporté. De acuerdo. Y fíjate que yo creo, y ahora que estoy a punto de decirlo, no, definitivamente te iba a decir, a lo mejor si yo lo hubiera leído cuando era adolescente me hubiera atrapado, pero ahorita estoy tratando de platicar con el Roberto Coria de 13 años, de 14 años, tampoco me hubiera gustado. O sea, eso es un hecho. No, definitivamente no es un libro que pude haber saboreado cuando era joven por las pulsiones y por los intereses propios de la época. Pero tenía que hacerlo, tenía que leerlo. Después dije, voy a ver la película para ver. Odié igualmente la película y dije, al menos voy a ver lo que sigue para conocer la historia. No las vi, no me interesó en lo más mínimo, pero dije, tengo que conocer un poquito, y al menos leí sinopsis, afortunadamente el internet es tan amplio, tan completo, y puede ayudarte a evitar este tipo de tormentos. ¿Cuál es tu libro favorito? Es una pregunta cruel, Miguel, porque definitivamente yo creo que es muy difícil decir tu libro favorito. Ya te hablé un poco acerca del romance que inicié con Drácula. Drácula es una novela que trato de releer al menos cada 5 años. Al menos en mis últimas experiencias regreso a ella y siempre encuentro algo nuevo. A mí la versión, la mejor forma de leer Drácula, que lo he leído en inglés en su idioma original, tengo la fortuna de poder comprenderlo. Pero en español la versión que más me gusta es la traducción de Manuel Núñez Nava,
que publicó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un texto que tiene tantas lecturas que puedes disfrutar de manera diferente en varios momentos de tu vida. Hace un par de semanas que participé, que me invitó Miguel Muñoz a un podcast que se llama El Síndrome Renfield. Releí las partes, digo, deberías de ver mi ejemplar de trabajo de Drácula. Está lleno de post-its, está lleno de notas, está lleno de indicaciones, y regresé a todas las partes donde sale Renfield para poder tener presente su formación, sus participaciones dentro de la novela. Entonces, es una lectura que yo siempre recomiendo. Es muy inteligente, no es el primer relato epistolar de ninguna manera, pero la manera en la que está construido a través de entradas de diario, de grabaciones fonográficas, de reportes periodísticos, de bitácoras de navegación, es una novela maravillosa. Pero vaya, son muchísimas lecturas. Una novela que a mí me gusta también muchísimo es el Dragón Rojo de Thomas Harris, que me gusta inclusive en la tercera aventura de Hannibal Lecter. Stephen King dice en la contraportada que Hannibal Lecter es el conde Drácula de la era de las computadoras y de los teléfonos celulares. Entonces, vaya, o sea, digo, ya sé, y los estudiosos de la psicología, de la criminología, todos mis colegas en el mundo de la investigación criminal saben perfectamente que Hannibal Lecter no es el prototipo del asesino en serie promedio, pero es definitivamente uno de los más perdurables, y las personas siempre que escuchan asesino en serie inmediatamente los remite a Hannibal Lecter. No sé, en español, aquí en México particularmente, yo siempre digo, tengo la fortuna de conocer a la mayor parte de los escritores mexicanos vivos que admiro, y a la mayor parte de ellos tengo la inmensa fortuna de llamarlos amigos. No sé, podría hablarte mucho de Norman Lasso. Los libros de Bernardo Esquinca me maravillan. O sea, Bernardo es una persona para mí auténticamente sobresaliente, un hombre que tiene intereses muy semejantes a los míos, que tiene una formación igual emocional en libros, en películas, que definitivamente empatan con lo que yo busco. Entonces, digo, sería muy largo platicar acerca de tus lecturas favoritas. Son un cúmulo impresionante de novelas, de cuentos, de ensayos. Me encantan todas las historias que conforman el llamado Canon Holmes, escrito por Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, el adalid de la justicia, como dicen, el más brillante defensor de la justicia de su generación. Es un personaje que siempre me ha apasionado mucho. Edgar Allan Poe, podría hablarte horas y horas de él. Entonces, son muchas, Miguel, por eso es una pregunta difícil la que me acabas de hacer. ¿Por qué escribes? Pues vaya, yo pienso que es la consecuencia inevitable, Miguel. Yo creo que todo buen lector puede ser un buen escritor. Yo pienso que cuando tienes algo que contar, es una vocación que surge inevitablemente. Hay personas que lo hacen de una manera tan natural y tan profesional, con una disciplina tan notable, que son, digamos, merecedores de toda nuestra atención. Yo en lo particular te puedo decir, yo escribo
porque siento que tengo algo que contar, porque creo, y aquí viene un ejercicio de honestidad, porque creo que no soy malo, Miguel. Creo que tengo una buena manera de expresarme. Algo que yo creo que me ayuda demasiado es que me encanta la docencia. Desde que soy joven, comencé a tomar cursos con Ricardo Bernal en la Universidad del Claustro de San Juana, y me di cuenta que tenía vocación. Ricardo, a él no le gusta mucho el tema de los vampiros, habla acerca de ellos, pero no lo recuerdo como que fuera algo particularmente interesante para él. No es una figura que al menos en el momento en que lo conocí no capturaba demasiado su interés, y como yo era el clásico alumno que cuando hablaba de vampiros inmediatamente levantaba la mano, así tipo Martin, el de los Simpsons, y hablaba de vampiros, participaba, Ricardo se dio cuenta que era un tema que me gustaba, comenzó a invitarme a sus diplomados, a sus cursos, para que yo me encargara del tema de los vampiros. Y sucedió así como la subdirectora de Casa del Lago, Marta Martínez, me dijo: oigan, ¿no le interesaría dar un curso de literatura de vampiros? Y pues así empecé. Entonces, eso de alguna manera me marcó, me llevó por ese camino. Comencé por necesidad académica y por tradición familiar a trabajar en la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y también comencé a dar cursos ahí, diplomados en arte forense, en mi especialidad, y vaya, todo eso me fue llevando a eso. Mis amigos escritores de policíaco, siempre que tenían alguna novela, me llamaban por teléfono: oye Roberto, necesito matar a alguien, ¿cómo le hago? Entonces yo ya le daba, obviamente me preguntaban con la intención de hacer verosímil su planteamiento. Entonces pues yo ya les decía que era lo que debían de hacer, y pues lo incorporé esto di 3 cursos dirigidos a escritores, aquí en un par de lugares en la Ciudad de México, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla también lo di. Y bueno, unos años después me dijo Carlos René Padilla, precisamente: oye, todo eso que tú nos compartes, ¿por qué no lo aterrizas en un libro? Y dije: pues no es mal idea. Y finalmente fue así como lo hice. El libro se llama Escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial. Un libro que incorpora mi experiencia en los dos mundos, tanto en el de la ficción como en el mundo de la realidad, cómo funciona la investigación de los delitos en México, y con la intención de no cometer errores, porque cuando tú estás escribiendo algún guión o algún cuento, alguna novela de corte policíaco, es inevitable que te dejes influenciar por lo que viste en el último capítulo de CSI o por la película que viste. No, las cosas como suceden en México en la vida real son muy diferentes. Entonces el libro pretende ayudar a todo aquel que quiera escribir en aras de darle verosimilitud a su narración. ¿Por qué es importante escribir? Yo pienso que es una manera que tienes de expresarte, y a la vez una manera que tienes de trascender. Yo como lo veo, es de alguna manera, en parte, una forma de dejar testimonio de tu paso por este mundo. A mí me gusta pensar que algún joven, alguna joven escritora va a tener la inquietud de escribir
una novela policíaca, por ejemplo, y que va a decir, y que se va a topar con lo que yo hice, y va a decir, este cuate tenía razón, pues voy a seguir sus consejos y lo voy a incorporar a mi narrativa, y no lo sabemos, esa persona puede escribir una gran obra de nuestra literatura. Entonces, yo como lo veo también es un acto de congruencia, es una manera de ser leal con el joven que fuiste alguna vez, una manera de tener un diálogo constante con ese chavito que fuiste alguna vez y que se sintió maravillado por alguna historia. Y vaya, es una manera de continuar soñando despiertos, es como lo veo de esa manera. ¿Qué género o géneros escribes? Yo fundamentalmente, es que es curioso, yo digo, soy una especie de promiscuo cultural, porque obviamente el escritor escribe sobre lo que le rodea, entonces temas que a mí me gustan trato de llevarlos, dependiendo también de mis intereses en ese momento. Por ejemplo, hace algunos años, a principios o a mediados de como por 2004, 2005, empecé a escribir un blog que se llama Horroris Causa, y justamente hace ratito estaba viendo en la televisión donde un noticiero donde estaban hablando acerca de los multiversos en el cine, y me acordé de algo que escribí en mi blog Horroris Causa, que se llama ¿Qué es la realidad?, donde hablo acerca de las diferentes realidades que pueden existir no solamente en el cine, sino en la literatura. Que esa es una cuestión. A mí siempre me ha gustado la multidisciplina, siempre me ha gustado brincar del cine a la televisión, a la literatura, al internet. Trato siempre de verlo así. Entonces yo me encontré con ese texto y dije, no es malo, es bastante bueno, de hecho. Y sin querer, revisando las publicaciones de Horroris Causa, en ese momento acababa de ver la película Maléfica con Angelina Jolie, y escribí una muy buena opinión sobre Maléfica, en la cual señalo los 3 errores fundamentales que identifico en la película. Entonces, todo va dependiendo del momento, Miguel. En 2007, dentro de la colaboración que establecí con al que yo le llamo mi monstruo de cabecera, Eduardo Ruiz Oriñón, que es el director de teatro, él junto con mi también amigo actualmente Vicente Quirarte, habían planeado una obra de teatro, y la ejecutaron obviamente, que se llama El fantasma del Hotel Alsace, los últimos días de Oscar Wilde. Fue una obra que se representó en Teatro UNAM, un gran éxito. Mauricio Davison, este actor uruguayo fallecido desafortunadamente, él encarnaba un Oscar Wilde decadente, pero que no perdía el heroísmo de su buen humor. Una obra de teatro tan inteligente. Las personas que nos estén escuchando, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad, busquen en YouTube El fantasma del Hotel Alsace. Allí está la grabación que hizo TV UNAM de la obra que produjo Teatro UNAM. Es una obra maravillosa. Yo terminé de verla y dije, algún día, porque aquí entra también un poco la vanidad, un poco yo vi a Vicente, Eduardo, a todo el elenco recibiendo los aplausos del público por su representación, y yo me dije en ese momento, que fue a principios del año 2000, algún día voy a estar yo ahí, algún día voy a escribir algo así. Y pues finalmente llegó mi turno. Eduardo
identificó que quería escribir algo, que quería una obra sobre Bram Stoker. Y pues Bram Stoker es una figura que quiero, que conozco muy bien. Pretendíamos hacerlo como parte de una colaboración que hicimos un par de años atrás. Vicente, Eduardo y yo escribimos una obra de teatro que se llama Yo es otro, sinceramente soy yo, Jekyll, una versión para nuestros días del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y planeábamos los tres volver a regresar a Bram Stoker. Pero Vicente sus compromisos académicos y profesionales le impidieron dedicarse al proyecto. Entonces yo dije, pues yo le entro aquí, yo lo hago. Y terminé escribiendo una obra que se llama El hombre que fue Drácula. Una obra, digamos, una obra biográfica sobre los eventos que llevaron a Bram Stoker a escribir Drácula, cuáles fueron las cosas que le pasaron, su situación emocional, y obviamente también incorporando un poco de ficción, tratando de rellenar los espacios en blancos con el juego de la imaginación, algo semejante a lo que Borges llamaba poema conjetural. Entonces el resultado está ahí, y la verdad la obra salió muy bonita. Fue un gran trabajo que montó Teatro UNAM, y vaya, a partir de entonces, de repente el teatro me llama la atención. O sea, vaya, trato de ser variado en las cosas. Todo tiene que ver con los intereses en el momento. ¿También habrá grabación del hombre que fue Drácula? No, pero está el audio. Si entran a Radio UNAM, Eduardo es un hombre maravilloso, no porque sea mi amigo ni mi hermano de elección, es mi mentor, soy su admirador de Eduardo. Él tiene una trayectoria como director de teatro, de radioteatro, de radio. Es impresionante el hombre, tiene una carrera de 50 años. Dentro de Radio UNAM tiene un programa que se llama Aventuras Soníricas, así jugando como el texto como los cuentos de H.P. Lovecraft, de las aventuras soníricas. No, pero aquí son aventuras soníricas. Ahí está el hombre que fue Drácula. Si buscan Radio UNAM en internet, aventuras soníricas, Eduardo Ruiz Aviñón, y escriben el hombre que fue Drácula, ahí van a estar las dos partes. Es una obra en 2 actos, y ahí está el audio de muy buena calidad para que ustedes lo puedan ver. También la obra la grabó TV UNAM. Sería cuestión de revisar en internet si está el video de la obra. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Pues como te digo, me encanta escribir de cine. No soy un crítico profesional, a diferencia de Rafael Lavigne o de Ernesto Díaz Martínez, pero me gusta mucho el cine, y como tal trato de escribir mi opinión al respecto. O me gusta mucho ver televisión. Ahorita estoy viendo un drama, una serie alemana austriaca que se llama, quién sabe, no sé cómo se pronuncia, obviamente no sé alemán, pero aparece como Pagan Pigs, como picos paganos. Es un drama nórdico, un policial nórdico. Trato de escribir sobre mis intereses en el momento. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Uy, fíjate, una de las cuestiones, hace unas semanas me invitaban a una feria de libro soy grosero, perdóname, yo digo, los caballeros no tienen memoria, pero yo a veces sí me paso. Era una feria de libro de un estado del norte del país,
desafortunadamente no, yo me excusé inmediatamente porque también hay que ser conscientes de la realidad en la que te encuentras. Yo padezco una cosa que se llama esclerosis múltiple. Entonces, a mí, por motivos de salud, es imposible para mí ir a un estado caluroso. Entonces, inmediatamente me disculpé, les dije que me hubiera gustado estar ahí presente, pero no, el calor me hace tanto mal y definitivamente no me iba a arriesgar a eso. Pero les dije, hay la posibilidad a la distancia, les puedo ofrecer un curso, ese mismo curso por el cual me querían invitar, pero me hizo pensar en esto. Enfocar escribir el crimen, el concepto de escribir el crimen, cómo funcionan la investigación de los delitos, pero en el norte del país, porque es un universo de delitos completamente diferentes a los que yo retraté en mi libro, que vivo en la Ciudad de México. Entonces, los delitos que se investigan aquí no tienen nada que ver con la realidad de muchos estados del norte del país. O sea, un tema que a mí como antiguo funcionario, actualmente soy un hombre retirado, pero que me indigna profundamente que una madre tenga que vagar por el desierto arriesgándose de diferentes maneras para buscar los restos de su hijo. Eso no sabes cómo me indigna, es una labor que deberían hacer las instituciones. Entonces, pensé en adaptar ese concepto de escribir el crimen pensando en los estados y la realidad terrible de lo que pasa en muchos lugares del norte de México. Entonces, ese sería un tema que me gustaría escribir en el futuro. ¿Qué te inspira a escribir? Pues como te digo, los intereses que te encuentras en el momento. Ahorita mientras estamos platicando, es muy reciente este linchamiento de una mujer en Taxco y vaya, pero me interesaría escribir acerca de ese fenómeno, pero un amigo, un joven escritor que se llama Dan Medellín, ya lo hizo hace muy poco, escribió una espléndida novela que se llama Zeldaman. Es una historia de un linchamiento aquí en la Ciudad de México, y es un tema ya abordado y de una manera muy inteligente por una joven voz. Entonces eso definitivamente, yo digo, ¿para qué lo haces si alguien ya lo hizo muy bien? Digo, todo tiene que ver con tus intereses en el momento. ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Fíjate que no soy un gran melómano, digo, referente soy un buen escucha, me gusta mucho escuchar a King Crimson, a David Bowie, a los Talking Heads, sí me gusta, a Queen, o sea, todo depende del estado de ánimo. A mí, por ejemplo, cuando estoy escribiendo de tema criminal, me gusta escuchar así, sintiéndome con Hannibal Lecter, las variaciones de Goldberg, y la versión que siempre pongo en YouTube es muy buena porque dura como 3 horas, es muy larga. No, fíjate que música nunca el tema de musical nunca lo he escuchado, nunca lo he tomado como inspiración. Es un acompañamiento ideal, también dependiendo del estado de ánimo. Le iba a comentar, por ahí en los internets, una vez yo me encontré que hay pues es que ya ve que el cómic ha variado hacia cosas más elaboradas, más ricas y más artísticas que las novelas gráficas. Por ahí anda una de Glenn Gould que yo llegué a leer alguna vez y habla un poquito de la vida de él, de sus problemas, de sus situaciones.
Y a mí me interesó mucho también las variaciones Goldberg a raíz del Silencio de los Inocentes. Sí, claro. Y hay dos grabaciones distintas de Glenn Gould, la que hizo muy joven, porque él se sentía, ahora sí como decimos, la chucha cuerera, y la grabación toca muy rápido, porque es capaz de hacerlo. Años después, él dijo, es que ese no es el sentimiento con que se debe de abordar esta obra. Y volvió a hacer otra grabación en que es mucho más pausada, mucho más melódica, mucho más rica en ese aspecto. Probablemente esa es la que le gusta escuchar a usted. Seguramente, pero fíjate, eso es una muy buena reflexión, ¿sí? Porque definitivamente vemos las cosas de manera diferente cuando somos jóvenes a cuando hemos ganado experiencias, cuando somos mayores. Digo, yo ahorita y eso lo digo también pensando en cosas a escribir en el futuro. Escribí al inicio de mi carrera un libro de cuentos que se llama Querido Santa y otros cuentos de horror. Y digo, el cuento que le da título al volumen, que se llama Querido Santa, puede encontrarse de manera muy fácil en internet. Si escriben Querido Santa Roberto Coria, va a aparecer el cuento. Es una minificción de la cual sigo sintiéndome orgulloso. Me gusta mucho el resultado. Pero otros cuentos que integran el volumen, que lo acabo de revisar y digo, esto le hace falta una muy buena peinada. O sea, el entusiasmo, la inexperiencia de la juventud están presentes ahí. Ya me gustaría regresar a ellos en mi etapa adulta y trabajarlos con los conocimientos que tengo hoy en día. Entonces, sí, el artista es una de las potestades que tiene, volverse a reencontrar con una obra en los diferentes momentos de su vida. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Realmente un método como tal no lo podría llamar. O sea, lo que tengo es disciplina. Lo que sí me fijo, digo, no solamente para escribir, sino para preparar mis cursos. Yo siempre digo, si tú te acuerdas de las historias de Sherlock Holmes, cuando planteaban un nuevo reto a Holmes, tenía un nuevo cliente que le presentaba algún caso nuevo. Cuando platicaba Holmes con Watson, Holmes le decía a Watson, este será un problema de 3 pipas, porque decía que lo que tardara en fumarse 3 pipas era lo que le iba a llevar a resolver el caso. Yo actualmente digo, porque aquí en mi casa, tu casa, mi esposa es la que se encarga de preparar delicias, pero yo soy el que se encarga de lavar los trastes. Entonces, yo cuando planeo mis cursos, digo, este será un curso de 3 tarjas. Usualmente lo que me lleva preparar un temario es exactamente el tiempo que tardo en lavar 3 tarjas con trastes. Trato de fijarme una cuota diaria, ya sea que esté preparando algún texto, ya sea que esté preparando algún curso, ya sea que esté preparando clases. Digo, estamos en la época de las clases por Zoom. A mí me gusta mucho utilizar presentaciones PowerPoint para hacer más visual mi clase para mis alumnos. Entonces, trato de fijarme unas 4 horas diarias de trabajo, tratándose de escritura, al menos escribir 10 cuartillas al día. Y yo diría que más que un método, es tratar de fijarte en la disciplina de escribir cierto tiempo al día. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Sí, un poco. Los
músicos que te acabo de mencionar serían los que escucho. O por ejemplo, me gusta mucho, digo, me encanta YouTube en el sentido de que tienes tantas ofertas. Por ejemplo, me gustan mucho los soundtracks también te digo, dependiendo del estado de ánimo. Este director británico Edgar Wright, las bandas sonoras de sus películas son estupendas, de su famosa trilogía Cornetto, integrada por Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Superpolicías y El Fin del Mundo. Me encantan los soundtracks de esas películas y a veces son un acompañamiento ideal. ¿De qué trata tu más reciente libro? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando actualmente? Pues mira, mi más reciente libro, que está en proceso de publicación, se llama Hombre de Arte que trabajó con policías. Realmente lo comencé inspirado por un texto de Carlos René Padilla que se llama Hércules en el desierto. Está medio camino entre la crónica, la autobiografía, yo diría crónica ficcionalizada, porque obviamente juega con y se toma muchas licencias de la imaginación, pero lo curioso es que Carlos René fue reportero de Nota Roja en diferentes espacios en el norte del país, entonces eso fue lo que lo llevó a escribir este libro, jugando con los trabajos heroicos de Hércules. Lo hizo así. Entonces yo terminé de leer su libro y dije, yo tengo un montón de aventuras, un montón de anécdotas para hacerlo, y escribí así ese texto que te menciono. Realmente fue es un recorrido cronológico por los 22 años que trabajé en ese medio, donde conocí, yo lo digo, todo lo peor de lo que es capaz un ser humano, eso lo conocí. Y también descubrí que siempre la fantasía, la imaginación, pues son un oasis para poder enfrentar todo eso de manera cotidiana. Nadie acude a una agencia del Ministerio Público a hacer una denuncia por gusto, lo hace por necesidad. Posiblemente son personas que están acudiendo en el peor día de su vida, y yo creo que como tal debes de ser suficientemente profesional para poderle dar respuesta al problema que enfrentan. Pero verlo de esta manera, o sea, es inevitable que eso permee un poco en tu manera de ser. Entonces, otra vez, regreso, la imaginación siempre va a ser un oasis para poderlo, o al menos lo resultó para mí. El libro gira un poco en torno a eso. Digo, ya espero que el siguiente año ya podamos platicar ya con libro en mano, para platicar cómo fue la situación, que fue una catarsis en ese sentido, Miguel, porque había momentos en los que yo terminaba de escribir un capítulo y me soltaba a llorar, porque me hizo darme cuenta que fueron cosas que me afectaron muchísimo en ese momento, porque decides callarlo, decides negarlo, decides fingir que no existe, pero que es algo que en su momento sí te marcó. O sea, yo te una anécdota, o sea, yo jamás, es un libro donde jamás digo yo, jamás digo Roberto, jamás digo, o sea, nada, es
narrador sin nombre que soy yo realmente. Pero hubo una situación, hubo un día en que llegué a mi oficina en la hoy Fiscalía Tlalpan, vi mucho movimiento en el anfiteatro afuera, y pues me acerqué antes de entrar a mi oficina a ver qué era lo que pasaba, y era como le llamamos en el medio, era el mañanero. Era el caso criminal que ocurre antes de salir de guardia. En este caso fue una chica muy jovencita, estudiante en una universidad en el sur de aquí de la ciudad, que se mató, perdió el control de su vehículo y se mató. Y ahí estaba la chica tendida en el teatro, desnuda, estaba por iniciar su exploración física al exterior para describir las lesiones que tenía, todo eso. Un agente del Ministerio Público estaba moviendo el teléfono celular de la chica y dice, sí sirve, lo que pasa es que se le movió la pila en el golpe. Entonces acomodó la pila y en ese momento empezaron a entrar un montón de mensajes, no pudo ver llamadas perdidas, y justamente en el momento que estaba manipulando el teléfono se prende la pantalla rota del teléfono y dice mamá. Y entonces todos nos quedamos, ministerios públicos, mis compañeros peritos que estábamos ahí, todos nos quedamos sin saber absolutamente qué hacer. Y me extiende el Ministerio Público el teléfono, contesta. Digo, ¿yo por qué? Dice, tú eres el más labioso, tú eres el más, pensando en mi cercanía, al final yo hacía los que se conocen como retratos hablados. Entonces, parte de mi trabajo significaba tener contacto con las víctimas. Entonces, sí, claro. No me quedó otra, contesté, y la voz desesperada de la mamá, te iba a decir el nombre de la chica, ¿por qué contesta usted? Porque, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está? Y pásamela. Y le digo, señora, me llamo Roberto Coria, trabajo en servicios periciales de la Procuraduría de Justicia en la delegación Tlalpan. ¿Se encuentra usted ahorita en su casa? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Está sola? Sí, ya mi esposo viene para acá, estoy escuchando en las noticias que hubo un accidente de auto, no sé qué. Páseme a mi hija, ¿por qué me está contestando usted? Y digo, en este momento mandamos a alguien por usted, señora, para que necesitamos que venga aquí a la delegación aquí le informamos, aquí platicamos, páseme a mi hija. ¿Dónde está mi hija? Digo, lo lamento en lo más profundo, señora, su hija perdió la vida. Aquí le vamos a dar información de todo lo que sigue, pero sí es definitivamente uno de esos casos que pues que sí, que no tienes manera de expresar lo difícil que es decirle a un papá que su hijo está muerto. Entonces, bueno, son muchos casos. La verdad es que creo que otra vez son cerca de 16 capítulos. También es un retrato acerca de la evolución de la Procuración de Justicia aquí en la Ciudad de México. A mí me tocó pasar por 2 administraciones. Estuve en fiscalías como Iztapalapa, estuve en Tlalpan y terminé mi carrera en Nueva León Contreras cuando decidí retirarme por motivos de salud. Entonces sí, creo que quedó interesante. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? Es muy padre. A mí yo creo que cualquier persona sería falsa que diga que no disfruta el que te aplauden, el que te celebren, no sé, las presentaciones editoriales
donde un montón de tus amigos, los presentadores, se la pasan diciendo cosas bonitas de ti, o sea, es el halago más grande que puede, una de las satisfacciones más grandes que pueden existir. Ver el contacto con las personas, ver la sonrisa, las personas que reconocen tu trayectoria, y ver todo eso, ver que propiciaste todo eso, es una gran experiencia. Realmente disfruto mucho toda esa notoriedad, podríamos llamarlo así. Y en cuanto al trato con el mundo editorial, pues al menos en mi experiencia, en la experiencia que he tenido, las personas que me han publicado, no sé, en la revista de la universidad, por ejemplo, que me han llegado a publicar ahí, un trato cordial, un trato ameno. Yo siempre he pensado que, y eso es una filosofía que aprendí de mi madre, trata a la gente como te gusta que te traten a ti. Yo pienso que eso de alguna manera ha marcado toda mi vida profesional. Yo en general he recibido muy buenos tratos desde los lugares donde he dado clase, muchas consideraciones por lo mismo, y esto se extiende no solamente a lo humano, sino pues también a lo cuando llega el momento maravilloso donde te dicen te vamos a pagar tanto por lo que escribiste, es muy afortunada la situación. Mis actuales editores en Nitro Press son personas tan sensibles y sobre todo son personas que creen en este tema, o sea, que más allá de verlo como un negocio o como una moda o como algo redituable, son personas verdaderamente comprometidas, son personas que respetan y que reconocen el potencial que tiene este tema, el policíaco, para hablar acerca de las partes oscuras que se encuentran en la naturaleza humana y que de alguna manera hacen el contraste con las partes luminosas. Hace más visible la parte buena cuando le contrastas con la parte oscura que todos tenemos. ¿Qué piensas de la autopublicación? Pues vaya, yo pienso que es válido. Yo en lo personal yo la verdad es que nunca lo he contemplado autopublicar, o sea, yo creo que es un ejercicio de confianza, pero también es un gran riesgo. Hay personas que no son justamente reconocidas. Yo puedo decir que uno de mis antiguos compañeros me prestó me compartió una novela que escribió y digo, esta es una estupenda novela, o sea, le falta mucho cuidado, o sea, con una muy buena corrección de estilo sería una gran novela, pero son personas que no han tenido la manera de llegar a una editorial y que les den la confianza de publicar lo que hacen. Entonces, ¿qué oportunidad le queda a una persona así que tiene algo que decir? Pues autopublicarse. Es como te digo, un ejercicio de confianza, pero también es un riesgo. O sea, el poner de tu patrimonio, poner de tu dinero para publicar, o sea, como te digo, implica mucha confianza en tu trabajo. ¿Conoces de NaNoWriMo? ¿Has participado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? No, pues realmente tendría que conocer un poco más acerca del proceso para darte una opinión, por eso me reservo en este momento el derecho de comentar al respecto. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir?
que traten de revisar, primeramente, yo pienso que es una expresión tan natural de nuestra parte, como te digo, yo creo que todo el gran lector puede ser un gran escritor. Y hay personas que obviamente tienen la vocación para realizarlo, hay personas que prefieren quedarse únicamente con leer, y eso está bien. Yo pienso que simplemente, si ustedes piensan que tienen algo que platicar, algo que pueda ser interesante para otras personas, pues háganlo. Si lo hacen de manera natural, es perfecto. Si encuentran la manera de perfeccionar a través, no sé, de meterse, de inscribirse en talleres de creación literaria, en talleres de perfeccionamiento de guión o de primera novela o de novela histórica, o sea, porque hay personas que les llama mucho escribir novela histórica, pues simplemente conocer más, tratar de documentarte para poder hacer memorable lo que vas a dejar a este mundo. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000.